Si creían que la Llorona o la bruja de Hansel y Gretel eran las únicas mujeres malvadas que perseguían a los niños, están muy equivocados. Desde el folclore inglés he traído esta nueva historia para ustedes, mis queridos suscriptores. Se trata de una bruja come niños. Pero no solo eso, sino que también solía escabullirse por las ventanas de las casas y, con sus largos brazos, extraer bebés durante las noches. Esta malévola mujer fue descrita como una mujer de vastas garras, asquerosas con carne humana, crecieron en lugar de manos y un característico azul brillaba en su rostro, mientras que de la cintura obscena las pieles calientes de las víctimas humanas se enrollaban alrededor. Yo soy el documentalista. Y esto es Black Ennis, la bruja come niños. Black Ennis proviene de las colinas de Dance Hills, en Leicestershire, en la región inglesa de East Midlands. Era una bruja caníbal, de cara azul asociada con las tormentas y el invierno, con pelo salvaje, colmillos amarillos y garras de hierro que usaba para tallar una cueva llamada Black Ennis Bower. Un roble crecía delante de esta cueva y Black Ennis se escondía detrás del árbol para emboscar a los animales y preferentemente a los niños pequeños que pasaran por allí. Mostrando tendencias algo vampíricas, bebía la sangre de sus víctimas, comía la carne y luego colgaba las pieles en su cueva como un curtidor macabro para después llevar las pieles en su cintura a modo de falda. Por aquellos tiempos no había ventanas de vidrio, así es que los lugareños solían colgar hierbas protectoras para que Black Ennis no llegara a las cunas de sus hijos a través de las ventanas. Black Ennis también se alimentaba de animales. Los pastores locales a menudo le echaban la culpa de su hambre por las ovejas perdidas. A muchas generaciones de jóvenes de Leicester, ya fueran traviesos o no, siempre se les decía: cuidado con Black Ennis, ella te atrapará. Solía ser una tradición del lunes de Pascua en Leicester llevar a cabo una caza de arrastre, tirando de un gato muerto empapado en anís desde la cueva de Black Ennis hasta la casa del alcalde. Una costumbre que, afortunadamente, se agotó a finales del siglo XVIII. Sin embargo, la leyenda de Ennis se mantuvo fuerte. Una historia folclórica grabada durante la Segunda Guerra Mundial la sitúa como una presencia muy ruidosa por las noches, cuyos dientes se escuchan rechinar a kilómetros de distancia. Es posible que Black Ennis sea un derivado distorsionado de la antigua diosa celta del agua Danu, la diosa de la tierra y la fertilidad, o también de la diosa de la luna Ain, las cuales se pueden combinar dependiendo de las historias. Black Ennis ha llevado muchos nombres a lo largo de los años: Black Anna, Black Anne, Black Annie, Black Agnes, así como Cat Anna. Un relato de Black Ennis fue contado en 1941 que dice que 3 niños,
fueron enviados por su malvada madrastra a recoger leña. A medida que descendía la noche, los niños temían encontrarse con Black Ennis, porque ella solo salía al anochecer, debido a que supuestamente la luz del día le convertiría en piedra. De pronto, los niños oyeron un ruido y, cuando voltearon, vieron a Black Ennis. También existen relatos que afirman que los niños llevaban una piedra especial, llamada piedra de bruja, cuyas características no se conocen del todo, pero es posible que ayudara a los niños de cierta forma. Finalmente, los niños, incapaces de hacer algo en su contra, le arrojaron la leña y la piedra para luego salir corriendo de ahí. La leña y la piedra cayeron en las piernas de Black Ennis, lo que provocó rasguños en ella, y mientras los niños corrían horrorizados, podían escuchar la voz de la malvada bruja diciendo maldiciones. Black Ennis fue a su cueva y curó sus heridas rápidamente. Luego regresó por los niños y los alcanzó justo en la puerta de su casa. Pero afortunadamente, su padre salió con un hacha y golpeó a la bruja en la cara. Black Ennis comenzó a correr hacia su cueva gritando las palabras «¡Sangre! ¡Sangre!», al mismo tiempo que sus aullidos se podían escuchar a kilómetros a la redonda. Se dice que cuando Black Ennis corrió hacia su cueva también rechinó los dientes. Aquello provocó un sonido ensordecedor que se escuchó por todas partes. Se decía que Black Ennis era muy alta, con una piel azul y dientes largos. Otras descripciones dicen que los dientes de Black Ennis eran amarillos en lugar de blancos y que solo tenía un ojo. Pero todos coinciden en que su cara era horrible. Aunque se desconocen los orígenes de la historia de Black Ennis, así como la naturaleza del folclore, hubo dos mujeres del siglo XV que, según se ha sugerido, podrían ser los orígenes de Black Ennis. Es probable que el cuento de la bruja existiera ya en el siglo XV y que la vida de estas mujeres pasara a formar parte del folclore. La primera fue una monja dominicana, Agnes Scott, que vivía como anacoreta y es descrita como una ermitaña del bosque. Llevaba el largo hábito negro de su orden y murió en 1455. La iglesia de Switzerland lleva una placa de bronce en su memoria, así como una estatua velada de 1 metro de altura. De una traducción de la inscripción latina se deduce que Agnes vivió en una cueva cerca de las colinas de Dan Hills, siendo así que se originó la leyenda. La segunda historia es más tenue en su asociación con Black Ennis, porque se trata de la bruja que predijo la muerte de Ricardo III. De acuerdo al relato, mientras cabalgaba sobre el puente de arco de Leicester en su camino a la batalla de Bosworth, Ricardo III tropezó ligeramente con una piedra en el puente. La bruja le dijo que, a su regreso, sería su cabeza la que golpearía aquella piedra. Cuando el cadáver de Ricardo III fue llevado de vuelta, al pasar sobre el puente de Bow, el cadáver mal acomodado saltó de la carreta y su cabeza golpeó la misma piedra con la que había tropezado en vida. En el puente se colocó una lápida que dice: «Su cabeza estaba rota y rota como una bruja había predicho, que antes de que Ricardo fuera a la batalla y le preguntaran por su éxito, le dijo que donde le golpeó el pie, se le rompería la cabeza». Finalmente, debe llamarnos la atención el lugar donde vivía Black Ennis. Una cueva.
Las cuevas son entradas no solo al inframundo, sino también a la tierra celta de las hadas conocida como The Hollow Hills. Estos mundos también son los reinos de nuestros antepasados y de los muertos. Tal vez Black Ennis, antes de ser degradada a bruja malvada, fue quizás una guardiana de la cueva. Yo soy el documentalista y esto fue Black Ennis, la bruja come niños. Saludos especiales para Edín Santos Rodríguez, el mejor. Jorge Alberto Jiménez Orellana. Miki Álvarez. Sara Colo. Jonathan Hernández. José Lu 86. Ernesto Domínguez Jarocho a huevo. Mary Candy Pérez. Bill Cipher. Tania Díaz. Hermes Trimegisto. Carlos Puli. Jailen Marchena. Diego García. Alan Mondaca. Mac 910926. Yuko Sosa. Rodrigo H. Octavio Contreras. Gilmer Cruz Guamán. Juan Gergamian Equinoxio. Sergio Ceballos. Luca Pasi. Jeff Woods y Carlos Vázquez. Gracias y hasta la próxima.